Muy buenas, soy Excepcional y en pantalla deberíais de estar viendo Corita. Esta es la primera vez que grabo con OBS Studio, así que si hay algo que está roto o algo que no funciona o cualquier cosa de esas, lo siento muchísimo. Sí, Dan, si ves los primeros segundos. Sí, mi micro está roto, vale, espérate un momento. El martes llega el nuevo y el martes va a ser eso. ¡Mua! Me vais a oír. Voy a hacer cosas de esas que se hacen en YouTube y os vais a correr. De momento, vamos a leer Mentes Maravillosas. ¿Cómo? Bueno, si lo estáis viendo en directo, podréis estar disfrutando de una maravillosa compilación de música roja valenciana. ¡Mua! Cortesía de mi amigo y vecino Spiderman y Alfredo también. Alfredo, no voy a subir un Minecraft, cabrón. Sí, estoy subiendo una serie y creo que tampoco en mi canal. Me da igual, esta música va por ti. Y tampoco lo vas a oír porque no lo estás viendo en directo, lo vas a ver en diferido. ¡Qué poco me importa, ¡Ah, qué bueno! Reproducir, bueno, ya está, ¿no? Estáis escuchando en el directo. No hay nadie. Estáis escuchando la música. Y ahora, mirad esta transición, está muy guapa, ¡Oh! Me veis poco, pero me veis. Vale. Esto va a ser algo... Esto es un audiolibro, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis. Lo siento, se está colando por detrás. Audio del... ventilador, eso. Tengo calor, lo siento. Estoy gordo, estoy rollizo. Tengo pancita. No, estoy viendo el micro. Tengo pancita, lo siento. Vamos a leer. Prólogo. Cuando estalló el ruido blanco, estábamos en el jardín, arrancando malas hierbas. Mejor. Yo siempre reaccionaba mal. Daba igual si estaba en el exterior, comiendo en la cantina o encerrada en mi cabaña. Cuando sonaba, sus tonos agudos me explotaban en los oídos como una bomba de fabricación casera. He de decir que había leído hasta el capítulo 2. ¿Bomba de fabricación casera? Gran primera comparación. Me deja... Me abre boca. Las demás chicas del Thurmond lograban serenarse pasados unos minutos y se olvidaban de las náuseas y de la sensación de desorientación con la misma facilidad con que se sacudían las briznas de hierba adheridas al uniforme del campamento. Pero yo necesitaba horas para recomponerme. Esta vez no tendría por qué haber sido distinta. Pero no fue. Acabo de empezar un vídeo de ciencia. No entendía qué podía haber pasado para provocar aquel castigo. Estábamos trabajando tan cerca de la alambrada electrificada del campamento que olía incluso a chamuscado y percibía en los dientes las vibraciones del voltaje. Tal vez alguien se había hecho lo valiente y había traspasado los límites del jardín. O tal vez, con un poco de suerte, alguien había hecho realidad nuestras fantasías y le había lanzado una piedra al soldado de las fuerzas especiales Sai más próximo. En ese caso, habría valido la pena. Lo único que sabía seguro era que los altavoces acababan de vomitar dos bramidos de advertencia. Uno corto, largo el otro. Me incliné sobre la tierra húmeda con los pelos de punta, las manos en los oídos y los hombros tensos, dispuestos a recibir el envite. El sonido que emitía los altavoces no era en realidad ruido blanco, no era aquel siniestro zumbido que flota a veces en el ambiente cuando uno está sentado en silencio, ni el débil ronroneo de una pantalla de ordenador. Tiene que ser viejo el libro. Para los gobiernos de los Estados Unidos y su departamento de juventud de SAI, era el hijo bastardo engendrado entre el arma de un coche y la fresa del dentista, sintonizado a un volumen lo bastante elevado como para hacer sangrar los oídos, literalmente. El sonido desgarró los altavoces y me hizo añicos hasta el último nervio del cuerpo. Se me abrió paso entre las manos, rugiendo por encima de los gritos de un centenar de monstruosos adolescentes, y se me plantó en el punto central del cerebro, donde era imposible alcanzarlo o arrancarlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Intenté aplastar la cara contra el suelo y el sabor a tierra y a sangre me llenó la boca. Una chica cayó a mi lado, con la boca abierta en un grito que no logré oír, y todo a mi alrededor se desenfocó. Sacudí el cuerpo al compás de las interferencias, enroscándome sobre mí misma, como un pedazo de papel amarillento. Noté que unas manos me zarandeaban. Oía a alguien pronunciar mi nombre. ¡Ruby! Pero yo estaba demasiado lejos y no podía responder. Me surgía en la nada. Era como si la tierra me hubiese engullido de un solo trago. Luego la oscuridad. Y el silencio. Qué triste tenía un viewer y me ha visto y ha dicho no, y se ha ido. Buena. Capítulo 1. Grace Summerfield fue la primera en morir. O como mínimo la primera de la clase de cuarto, mi curso. Estoy seguro de que para entonces miles, tal vez cientos de miles de niños debían haberse ido igual de ella. A la gente le llevó tiempo encajar todas las piezas. Al menos habían concebido la manera de mantenerlos en la inopia mucho después de que empezaran a morir niños.
Cuando las muertes salieron por fin a la luz, mi escuela de primaria prohibió estrictamente a los profesores y el personal que nos hablaran de lo que por aquel entonces se conocía como la enfermedad de Eberhard, en honor a Michael Eberhard, honor entre comillas, el primer niño que había muerto víctima de la misma. Pero pronto, alguien decidió ponerle el nombre correcto: enfermedad neurodegenerativa idiopática aguda en adolescentes, o ENIA, con 2 A's. Y la enfermedad no había afectado únicamente a Michael, sino a todos nosotros. Todos los adultos que conocía ocultaban la verdad detrás de sonrisas y abrazos. Yo seguía aferrada a mi mundo de sol y ponis y a mi colección de coches de carreras. Si vuelvo la vista atrás, me cuesta creer lo ingenuo que llegaba a ser, la enorme cantidad de indicios que pasé por alto, incluso cosas notorias, como cuando mi padre, que era policía, empezó a trabajar muchas horas y no soportaba ni mirarme cuando volvía a casa. Mi madre me sometió a un estricto régimen de vitaminas y se negaba a dejarme sola, ni por unos minutos. Por otro lado, tanto mi padre como mi madre eran hijos únicos. Yo no tenía primos que hubieran muerto y encendieran con ello una señal de alarma. La negativa de mi madre a permitir que mi padre instalara una vorágine de basura y entretenimiento absurdo que te dura el alma, esa cosa comúnmente conocida como televisor, aseguraba que mi mundo no se viese zarandeado por noticias espantosas. Esto, combinado con un control parental de acceso a internet digno de la CIA, garantizaba que me preocupara mucho más la disposición de mi lucha sobre la cama que la posibilidad de morir antes de mi 10º cumpleaños. Me vais a disculpar, ¿vale? Pero voy a cambiar la música rápidamente a swing, a electro swing, porque me resulta bastante más cómodo de hablar si no hay alguien hablando detrás mío. Tampoco estaba en absoluto preparada para lo que sucedió el 15 de septiembre. La noche anterior había llovido y mis padres me mandaron al colegio con las botas de agua rojas. En clase estuvimos hablando sobre los dinosaurios y practicamos caligrafía en cursiva antes de que la señorita Port nos enviara a comer con su habitual expresión de alivio. Recuerdo con claridad hasta el más mínimo detalle de la comida de aquel día, no porque estuviese sentada justo en la mesa justo delante de Grace, sino porque ella fue la primera y porque se suponía que allí no tenía que suceder. No era vieja como el abuelo, no tenía cáncer como Sara, la amiga de mamá, ni alergia, ni tos, ni dolor de cabeza, nada. Murió de repente y ninguno de nosotros comprendió lo que ocurría hasta que ya fue demasiado tarde. Grace estaba inmersa en un intenso debate sobre si en el interior de su gelatina había una mosca. Meneaba de un lado a otro la masa roja, que temblaba y estuvo a punto de derramarse cuando Grace apretujó el vasito con demasiada fuerza. Naturalmente, todo el mundo, incluida yo, quería dar su opinión sobre si se trataba de una mosca o era un trozo de caramelo que Grace había metido ahí dentro. «Yo no soy una mentirosa», dijo Grace, «solo...» Se interrumpió. El vasito de plástico se le deslizó entre los dedos y golpeó la mesa. Abrió entonces la boca y fijó la mirada en algo que quedaba por detrás de mi cabeza. Frunció el entrecejo, como si estuviera prestando atención a alguien que intentaba explicarle una cosa muy complicada. «¿Grace?», recuerdo que dije. «¿Estás bien?». En el segundo que tardó en cerrar los párpados, vi que tenía los ojos en blanco. Grace exhaló un leve suspiro, tan suave que ni el aliento ni siquiera levantó los 4 pelos castaños que se le habían pegado a los labios. Los que estábamos sentados junto a ella nos quedamos paralizados, aunque todos debimos pensar lo mismo: se ha desmayado. Un par de semanas antes, Josh Preston había perdido el conocimiento en el patio porque, según nos explicó más tarde la señorita Port, no tenía suficiente azúcar en el organismo. Una cosa tan tonta como esa, fíjate tú. Un ayudante de comedor se acercó corriendo a la mesa. Era una de las 4 señoras mayores con visera blanca y silbato que se turnaban para vigilarnos en el comedor y en el patio durante la semana. No tengo ni idea de si tenía algún tipo de titulación médica más allá de unas vagas nociones de reanimación cardiovascular, pero de todas maneras depositó rápidamente en el suelo el flácido cuerpo de Grace. El público quedó cautivado cuando la mujer acercó el oído a la camiseta rosa fucsia de Grace para escuchar el latido que ya no estaba ahí. No sé qué pensaría aquella mujer, pero empezó a dar gritos y de repente nos vimos inmersos en un círculo de viseras blancas y caras de curiosidad. Pero solo cuando Bencho empujó con suavidad la mano flácida de Grace con la punta de su zapatilla deportiva, comprendimos que estaba muerta. Entonces todos los niños se pusieron a gritar. Una niña, Tess, rompió a llorar con tanta fuerza que se le cortó la respiración. Un montón de pececitos huyeron en la estampida hacia la puerta de la cafetería. Y yo me quedé sentada, rodeada de platos de comida abandonado, mirando fijamente el vasito de gelatina y dejando que el terror se apoderara de mí, hasta que tuve la sensación de que las piernas y los brazos se quedarían pegados a aquella mesa para toda la eternidad. De no haber venido el guardia de seguridad del colegio a sacarme de allí, no sé cuánto tiempo me habría quedado. Grace está muerta, estaba yo pensando. ¿Grace está muerta? Grace está muerta. Y la cosa fue a peor. Un mes más tarde, después de las primeras grandes oleadas de fallecidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron una lista de síntomas, resumida en 5 puntos, con el fin de ayudar a los padres a identificar si sus hijos corrían peligro de sufrir la NIA, con 2 A's. A aquellas alturas, la mitad de mi clase había muerto. Mi madre ocultó la lista también, que solo la encontré por casualidad, cuando me encaramé a la encimera de la cocina a buscar el chocolate que solía guardar detrás de los cacharros para preparar pasteles.
¿Cómo identificar si su hijo corre peligro?, decía el folleto. Reconocí enseguida el color naranja fuego del papel. Era la nota que la señorita Porta había mandado entregar a casa a los pocos alumnos que le quedaban. La había doblado por la mitad y cosido con 3 grapas para impedir que la leyéramos. «Solo para los padres de Ruby», era la frase que se leía en el exterior, subrayada 3 veces. Un subrayado triple indicaba que se trataba de un asunto grave. Mis padres me habían castigado por haberlo abierto. Por suerte para mí, ya estaba abierto. 1. Su hijo o hija se muestra repentinamente malhumorado, malhumorada y retraída, y o pierde interés por actividades que antes le gustaban. 2. Empieza a mostrar una dificultad de concentración anormal o de repente se centra excesivamente en determinadas tareas, perdiendo como de consecuencia la noción del tiempo, y o muestra ignorancia hacia sí mismo, o los demás. Experimenta alucinaciones, vómitos, migrañas crónicas, pérdida de memoria y o episodios de desvanecimiento. Muestra propensión a arrebatos violentos, conducta típicamente temeraria o se autolesiona, quemaduras, golpes y cortes de origen desconocido. Desarrolla conductas o facultades inexplicables, peligrosas o que provocan daño en ustedes y otras personas. Si su hijo o hija presenta cualquiera de los síntomas mencionados, registre sus datos en enia.gov y espere que se le comunique al hospital local al que debe ser trasladado /A. Cuando acabé de leer el folleto, volví a cerrar el papel con cuidado, lo guardé de nuevo donde lo había encontrado y vomité en el fregadero. La abuela llamó por teléfono a finales de aquella semana, y con su habitual estilo de ir directamente al grano me lo contó todo. Los niños morían a diestro y siniestro, todos de mi edad. Y no, los médicos estaban trabajando en encontrar una solución, y yo no tenía que temer nada, porque era su nieta y no me pasaría nada. Tenía que ser buena y avisar a mis padres si notaba algo raro. ¿Entendido? Esto es como un cambio un poco de narración extraña, pero bueno. Rápidamente la situación pasó de ser mala a horrorosa. Una semana después de que enterraran a 3 de los 4 niños de mi vecindario, el presidente hizo un llamamiento a la acción. Mi madre y mi padre lo vieron en directo por el ordenador y yo lo escuché desde el otro lado de la puerta del estudio. «Ciudadanos norteamericanos», empezó el presidente Christian Grey, «nos enfrentamos a una crisis devastadora, una crisis que amenaza no solo la vida de nuestros hijos, sino también el futuro de nuestra gran nación. Tal vez os sirva de consuelo saber que en este tiempo de necesidad, aquí, en Washington, estamos desarrollando programas de apoyo a las familias afectadas por esta terrible tragedia y a los niños que tengan la bendición de sobrevivir a ella». Ojalá hubiera podido verle la cara, porque creo que debía de saberlo, que esa amenaza, ese obstáculo en nuestro supuestamente glorioso futuro no tenía nada que ver con los niños que habían muerto, enterrados o reducidos a cenizas. Ya no podían hacer otra cosa que comentar los recuerdos de quienes lo habían querido. Se habían ido, para siempre. Y aquella lista de síntomas a la que la maestra nos había mandado a casa dobladas y rapadas, que habían aparecido centenares de veces en los noticiarios mientras las caras de los fallecidos desfilaban por la parte interior de la pantalla, nunca les habían dado miedo a los niños que pudieran morir, ni los espacios vacíos que dejaron tras de ellos. Lo que les daba miedo éramos nosotros, los que habíamos salido vivos de aquello. Capítulo 2. El día que nos trasladaron a Thurmont llovía, y siguió lloviendo toda la semana, y la semana después. Lluvia gélida, de esa que se había convertido en nieve con un par de grados menos. Recuerdo ver las gotas de lluvia trazar senderos desesperados en la ventana del autobús escolar. De haber estado en casa, en el interior de uno de los 2 coches de mis padres, habría seguido su sinuoso recorrido en el cristal con la punta de los dedos. Pero tenía las manos atadas a la espalda, y los hombres uniformados de negro nos habían ordenado sentarnos de 4 en 4 en los asientos. Apenas había espacio para respirar. El calor de un centenar de cuerpos empañaba las ventanas del autobús y hacía la pez de pantalla que nos separaba del mundo exterior. Posteriormente, rociarían con pintura negra las ventanas de los autobuses amarillos que utilizaban para transportar a los niños. Pero por entonces aún no se les había ocurrido. Pasé las 5 horas del trayecto pegada a la ventana, por lo que conseguía ver fragmentos del paisaje cuando la lluvia me enamoraba un poco. Todo me parecía igual. Granjas verdes, bosques frondosos. Imaginé que seguíamos todavía en Virginia. Hubo un momento en el que la niña sentada a mi lado, a la que posteriormente calificarían como azul, pareció reconocer una señal, puesto que se inclinó sobre mí para poder verla mejor. Me sonaba de algo, como si hubiese visto esa cara por mi ciudad, o tal vez en un pueblo vecino. Creo que todos los niños que iban conmigo eran de Virginia, aunque era imposible saberlo con total seguridad, ya que ahí solo esperaba una regla: el silencio. Después de que el día anterior vinieran a buscarme a mi casa, me retuvieron junto a los demás niños en una especie de almacén, donde pasamos la noche. El espacio estaba bañado por una luminosidad artificial. Nos hicieron sentar a todos juntos en el sucio suelo de cemento y nos enfocaron con 3 reflectores. No nos dejaron dormir. Me lloraban tanto los ojos por el polvo que me resultaba imposible ver las pegajosas y pálidas caras de los demás niños, y mucho menos las de los soldados que nos vigilaban, apostados más allá de aquel círculo de luz. Por alguna siniestra razón, habían dejado de ser entidades completas, hombres y mujeres normales. En la neblina gris de mi sopor, los procesaba en pequeños y aterradores fragmentos. El hedor a gasolina del betún,
el crujido del cuero, la mueca de asco de las bocas, la punta de una bota que se me clavaba en el costado y me obligaba a permanecer despierta. A la mañana siguiente, el recorrido transcurrió en completo silencio, con la excepción de las radios de los soldados y los lloros de los niños en el fondo del autobús. El niño sentado en el otro extremo de mi asiento se hizo pipí encima, pero ni se le pasó por la cabeza decírselo al soldado pelirroja de las FEP que estaba acostado a su lado. Ya le había arreado un bofetón cuando se había quejado de que no había comido nada en todo el día. Flexionó los pies descalzos contra el suelo, intentando no mover las piernas. El hambre le producía sensaciones raras en la cabeza, incluso rompió a reír de vez en cuando para superar las punzadas de terror que me asaltaban. Me resultaba difícil concentrarme, y más difícil, si cabe, permanecer sentada sin moverme. Tenía la sensación de estar encogiéndome como si intentara fundirme con el asiento hasta desaparecer por completo. Apenas sentía las manos después de tenerlas tanto rato atadas en la misma posición. Lo único que conseguía, si trataba de tensar la cinta de plástico con la que tenía sujetas, era clavármelas aún más hondo en la ya inflamada piel. Fuerzas Especiales SAI. Ese era el término que había utilizado el conductor del autobús para referirse a él y a los demás cuando habían ido a recogernos al almacén. Vais a venir con nosotros y quedaréis bajo la autoridad del comandante de las Fuerzas Especiales SAI, Joseph Traylor. Agité un papel que tenía en la mano para demostrarlo, por lo que supuse que decía la verdad. Fuera como fuese, a mí me habían enseñado que nunca hay que llevar lo contrario a los adultos. El autobús se desvió de la estrecha carretera por la que circulábamos para tomar un camino sin asfaltar e iniciar un pronunciado descenso. Las vibraciones despertaron a todo aquel que hubiera tenido la suerte o el agotamiento suficientes como para caer dormido, y pusieron en acción a los uniformes negros. Los hombres y mujeres enderezaron la espalda y dirigieron su atención hacia el parabrisas delantero. Lo primero que vi fue la imponente alambrada. Empezó a oscurecer y el cielo grisáceo proyectaba una deprimente sombra azulada sobre la escena, pero no sobre la valla, que emitía destellos plateados mientras el viento soplaba entre los huecos. Vi por la ventana docenas de mujeres y hombres uniformados, escoltando el autobús a paso ligero. Los soldados de las FEP, que estaban en la garita de control, se levantaron y saludaron al conductor cuando el autobús pasó por su lado. El autobús se detuvo por fin, y nos ordenaron que permaneciésemos sin movernos, mientras la verja del campamento se deslizaba hasta cerrarse. En el silencio, los cerrojos retumbaron como un trueno al volver a unirse. No éramos el primer autobús que llegaba allí, el primero lo había hecho un año atrás. Ni tampoco íbamos a ser el último. Eso sería 3 años más tarde, cuando el campamento alcanzara su máxima ocupación. Hubo un único suspiro de desasosiego cuando un soldado que se protegía con un poncho negro de la lluvia dio unos golpes en la puerta del autobús. El conductor extendió el brazo y tiró de la palanca, y acabó con cualquier esperanza de que aquello pudiera ser una breve parada para hacer pipí. Era un hombre enorme, el típico que haría el papel de gigante malvado en una película o de malo en unos dibujos animados. El soldado de las FEP seguía con la capucha subida, escondiendo de ese modo la cara y el pelo y cualquier otro rasgo que me permitiera reconocerlo después. Supongo que carecía de importancia, no hablaba por él, hablaba en nombre del campamento. «Os pondréis de pie y saldréis del autobús de manera ordenada», vociferó. El conductor intentó pasar el micrófono, pero el soldado lo apretó de un manotazo. «Os dividiréis en grupos de 10 e iréis pasando para someteros a una prueba. No intentaréis huir, no hablaréis, no hagáis nada que no se os haya pedido. El que no siga esas instrucciones será castigado». Con 10 años de edad, era una de las más pequeñas del autobús, aunque sin duda había niños incluso menores que yo. La mayoría tendría 12 años, puede que 13. El sentimiento de odio y desconfianza que abrasaba la mirada del soldado tal vez me llevaba a encogerme de miedo, pero también se envió para encender un sentimiento de rebelión entre los mayores. ¡Que te jodan!, gritó alguien desde la parte trasera del autobús. Nos giramos todos a una, justo a tiempo a ver cómo la FSP pelirroja, la PSF pelirroja, le clavaba la culata del rifle en la boca al adolescente. El chico soltó un grito de dolor y sorpresa para cuando el soldado repitió la acción, y entonces vi que escupía un poco de sangre al respirar con rabia. Era imposible eludir el ataque con las manos atadas a la espalda. Tenía que resignarse y recibirlo. Empezaron a sacar a los niños del autobús, de 4 en 4, pero yo seguía mirando a aquel chico, que parecía empañar con su silenciosa y tóxica rabia la atmósfera que lo rodeaba. Vaya, este será importante después. No sé si se dio cuenta de que estaba mirándolo o qué pasó, pero el chico se volvió y nuestras miradas se encontraron. Me dirigió un gesto de asentimiento, como para darme ánimos, y cuando sonrió, lo hizo con la boca ensangrentada. Noté entonces que me arrancaban del asiento, y sin que me diera tiempo pues percatarme de lo que ocurría, me encontré bajando los mojados escalones del autobús y cayendo al suelo bajo la intensa lluvia. Otro soldado de las FEP tiró de mí para levantarme y me condujo hacia donde estaban los otros... Ay, lo siento, disculpadme, pero la canción Help... Me gusta mucho esta canción. Es el principal problema.
Voy a poner esto al máximo por si entra alguien que va entrando y saliendo y eso es divertido, ¿no? Está bien, es divertido. A ver, ya que estoy aquí en una parada para hacer pis, como ha dicho la chavalita esta. No sé cuánto tiempo llevo grabado en este vídeo, which is nice. A dejarme un momentico que mire más o menos cuántos minutos tiene. Bueno, voy a hacer hasta 1 hora y 10 y lo pararemos por aquí. Había casi... Otro soldado de las FEP tiró de mí para levantarme y me condujo hacia donde estaban las otras dos niñas de mi edad. La ropa, deformada y translúcida, parecía piel vieja sobre sus cuerpos. Había casi una veintena de soldados de las FEP, pululando entre las ordenadas hileras de niños. El barro me había engullido por completo los pies y no podía dejar de temblar en el interior de mi pijama, pero nadie se dio cuenta. Y nadie vino tampoco a cortarnos las correas de plástico que nos sujetaban las manos. Esperamos, en silencio, con la lengua apretada entre los dientes. Levanté la vista hacia las nubes y la cara se me empapó de lluvia. Era como si el cielo se estuviera haciendo añicos. Quedaba por salir del autobús, el último grupo de 4, en el que estaba el chico de la cara destrozada. Ser el último en bajar, justo detrás de una chica alta y rubia con la mirada perdida. Apenas podía discernir sus figuras a través de la cortina de lluvia y el vaho que empañaba la ventana del autobús, pero estaba segura de haber visto al chico inclinarse hacia adelante y susurrarle algo al oído a la chica, justo cuando ella pisaba el primer escalón. La chica sintió haciendo un brusco gesto con la barbilla. En el instante en que sus zapatos rozaron el barro, salió disparada hacia la derecha y esquivó las manos del soldado del soldado de las FEP más próximo. Otro soldado rugió un aterrador ¡detente! Pero la chica siguió corriendo, directa hacia las puertas. Con la atención de todo el mundo buscada en ella, nadie siguió mirando al chico que estaba todavía en el autobús. Nadie... excepto yo. Descendía con sigilo los escalones y tenía una parte delantera de la sudadera blanca manchada de sangre. La soldado de la FEP, que la había golpeado antes, ahora estaba ayudándole a bajar del autobús, como había hecho con todos nosotros. Cuando vi que lo agarraban con el codo, sentí el eco de sus dedos en mi magullada piel. Vi que el chico se giraba y le decía algo con una expresión de absoluta calma en el rostro. Vi como la soldado de la FEP le soltaba el brazo, desenfundaba el arma y, sin decir palabra, ni pestañear siquiera, le introducía el cañón en la boca y apretaba el gatillo. La pelirroja se introducía el cañón en la boca y apretaba el gatillo. Este directo es family friendly, así que no voy a decir una palabrota. Creo que ya la tengo que haber dicho por narices. Igual, este señor tiene hipnosis. No sé si grité yo o si aquel sonido ahogado procedía a la mujer al darse cuenta de lo que estaba haciendo. 2 segundos, demasiado tarde para impedirlo. La imagen de su cara, la mandíbula desencajada, los ojos que se le salían de las órbitas, las ondulaciones de la piel repentinamente sueltas, permanecía impresa en el aire, como el negativo de una fotografía, durante mucho más tiempo que la explosión de la nebulosa de sangre rosada y mechones de pelo que se estampó contra el autobús. El niño que estaba a mi lado cayó desmayado al suelo, y de los demás ninguno pudo contener un grito. La soldada de las FEP se derrumbó al suelo en el mismo instante en el que la chica caía al barro, víctima de un placaje. La lluvia hizo desaparecer enseguida la sangre de las ventanas del autobús y de los letreros amarillos, alargando las gruesas líneas oscuras, desdibujándolas hasta consumirlas por completo. Fue muy rápido. El chico miraba hacia nosotros. ¡Corred!, gritó entre los dientes partidos. ¿Pero qué hacéis? ¡Corred! ¡Corred! Y lo primero que se me pasó por la cabeza no fue ¿quién eres? O tan siquiera ¿por qué? Fue es que no tengo dónde ir. El pánico que provocó fue el mismo que si hubiera volado el autobús entero. Hubo niños que le hicieron caso e intentaron abrir el cerrojo de la puerta, pero su camino se vio interceptado por un montón de soldados de negro que parecían haber surgido de la nada. Uy. La mayoría, sin embargo, se quedó allí, gritando y gritando sin parar, bajo la lluvia incesante y el barro que los engullía en los pies, y los impedía moverse. Una chica me pegó con el hombro y me hizo caer al suelo, mientras otros soldados de las FEP corrían a por el chico, que seguía en la puerta del autobús. Los demás soldados nos ordenaron a gritos que nos sentáramos en el suelo y que no nos moviéramos. Así que obedecía a pies juntillas. ¡Naranja!, oí vociferar a uno de ellos por su transmisor. ¡Tenemos un problema en la puerta principal! ¡Necesito autorización para un naranja! No me atreví a levantar la cabeza hasta que nos tuvieron de nuevo a todos agrupados, incluyendo al chico que había sufrido la herida en la cara. Y fue entonces cuando noté un escalofrío en la espalda y empecé a preguntarme si sería el único de todos nosotros capaz de hacer algo con lo que acaba de hacer. Que si él sería el único de entre todos nosotros capaz de hacer algo como él acababa de hacer.
O si todos los que me rodeaban estaban allí porque también eran capaces de provocar que alguien acabara con su vida de esa manera. Yo no, retumbó en mi cabeza. Yo no, han cometido un error, un gran error. Con un sentimiento de vacío en el pecho, vi que uno de los soldados cogía un bote de pintura en spray y trazaba una X enorme de color naranja en la espalda del chico, que había dejado de gritar única y exclusivamente porque dos soldados de la FEB le habían puesto una extraña máscara negra que le cubría la parte interior de la cara, como un bozal de perro. La tensión me empapaba la piel, como si fuera sudor. Cruzamos el campamento, creo que eso se llama agua de lluvia, es que está lloviendo en toda esta escena. Cruzamos el campamento en fila rumbo a la enfermería, donde seríamos clasificados. De camino, vimos otros niños que marchaban en dirección contraria, procedentes de una zona donde se alzaban patéticas cabañas de madera. Llevaban uniformes blancos, con una X dibujada en la espalda y un número escrito en negro por encima de ella. Vi X de 5 colores distintos: verde, azul, amarillo, naranja y rojo. Es que creo que ya es rojo, por lo que viene el trailer de la peli, deduzco. Los niños con la X verde y azul caminaban con las manos libres, pero los que llevaban una X de color... Ah, pues ella será azul, en plan, verde. Al principio será verde y acabará rojo. Hostia, esto me está recordando a Gakuen Alice, ligeramente. Los niños con la X verde y azul caminaban con las manos libres, pero los que llevaban una X de color amarillo claro, naranja o rojo se veían obligados a avanzar por aquel lodazal con esposas metálicas en manos y pies, unidos unos a otros por una larga cadena. Los marcados con la X naranja llevaban la cara medio cubierta por una máscara tipo bozal. Nos empujaron hacia las luces y el ambiente seco de lo que un letrero de papel rasgado etiquetaba como enfermería. Los médicos y enfermeros que llevaban amplio vestíbulo nos observaron con expresiones de desagrado y movimientos negativos de cabeza. El suelo de baldosas dispuestas en damero, expresión extraña, creo que se refiere a dispuestas como un tablero de ajedrez. Estaba resbaladizo por la lluvia y el barro, y tuve que concentrarme para no caer. Percibí un fuerte olor a alcohol y ambientador de limón. Subimos en fila de uno la oscura escalera de cemento que conducía a la parte posterior. Un momento, voy a poner Twitch, aunque sé que no hay nadie, pero voy a poner Twitch. ¿Dónde pone aquí? ¿Dónde pone aquí? ¿Dónde pone aquí? Percibo un fuerte olor a alcohol y ambientador de limón. Subimos en fila de uno la oscura escalera de cemento que conducía a la parte posterior del primer piso. Una planta con varias camas vacías y mustias cortinas blancas. Naranja no, roja no. Tenía aún una fuerte sensación de náusea en la boca del estómago. Me resultaba imposible borrar la imagen de la cara de aquella mujer en el momento de apretar el gatillo, o del amasijo de pelo ensangrentado que había aterrizado casi a mis pies. Me resultaba imposible borrar la imagen de la cara de mi madre cuando me había encerrado en el garaje, e imposible también borrar la imagen del rostro de mi abuela. Vendrá, pensé, vendrá, solucionará lo de mamá y papá y vendrá a buscarme, y vendrá, seguro que viene, vendrá. Y cuando llegamos arriba, cortaron por fin el plástico que nos sujetaba las manos y volvieron a dividirnos, enviando una mitad hacia el lado derecho del génito pasillo y la otra mitad hacia el izquierdo. Las dos salas eran exactamente iguales, varias puertas cerradas, una meterida en cada extremo. Por un momento no hizo otra cosa que mirar cómo llovía cántaros al otro lado de aquel diminuto y empañado cristal de papel, de panel de cristal, coño. ¿Veis? Se acabó el Family Friendly. Entonces se abrió la puerta izquierda con un chirrido y apareció la cara de un hombre rollizo de mediana edad. Lanzó una mirada hacia donde estábamos nosotros y le susurró algo al oído al soldado de las FEB que estaba al mando de nuestro grupo. Las demás puertas se fueron abriendo una a una y aparecieron más adultos. Lo único que tenían en común, aparte de la bata blanca, era su mirada de desconfianza. Sin la más mínima explicación, los soldados de la FEB empezaron a tirar de los niños y empujarlos hacia los hombres de bata blanca y sus despachos. Un estridente timbre acalló de inmediato el estallido de los sonidos de confusión, ansiedad que surgió entre las filas. Me quedé inmóvil mientras veía las puertas cerrarse una a las otras y me preguntaba si algún día volvería a ver a aquellos niños. ¿Pero qué nos pasa? Miré por encima del hombro, con la sensación de tener la cabeza llena de arena mojada. El chico de la herida de la cara no se veía por ningún lado, aunque su recuerdo me había perseguido sin cesar mientras cruzábamos el campamento. ¿Nos habrían llevado ahí porque querían que teníamos la enfermedad de Eberhard? ¿Querían que íbamos a morir? ¿Cómo había conseguido que el chico obligara a los soldados de la FEB a hacer lo que había hecho? ¿Qué le había dicho? Noté entonces una mano que se deslizaba en la mía y me quedé quieta, temblando hasta tal punto que me dolía incluso las articulaciones. Una niña, la avispa que antes me había empujado sin querer al suelo, me lanzó una feroz mirada. Tenía el pelo rubio oscuro, pegado a la cabeza y enmarcando una cicatriz rosada que discurría entre el labio superior y la nariz. Sus ojos eran oscuros y brillantes y cuando me habló vi que le habían cortado los alambres del aparato dental, pero que le habían dejado los pedacitos metálicos pegados a los dientes. No te asustes, me susurró. No dejes que lo noten. Escrito en la mano de la etiqueta identificativa de su chaqueta se leía Samantha Doll. El nombre le sobresalía de la nuca como una ocurrencia tardía. Permanecimos pegadas la una a la otra de tal modo que nuestras manos entrelazadas quedasen ocultas en el tejido del pantalón de mi pijama y su chaqueta acolchada de color morado.
Habían recogido el camión del colegio la misma mañana que habían venido a por mí. De eso hacía ya un día. Y recordaba muy bien el centelleo de odio en sus ojos oscuros, en la parte trasera de la furgoneta en la que nos habían encerrado. A diferencia de los demás, ella no había gritado. Los niños que habían desaparecido detrás de las puertas aparecieron de nuevo, con un jersey gris y un pantalón corto entre las manos. En lugar de reintegrarse en la fila, se dirigieron de nuevo a la planta baja sin que nadie les diera tiempo a cruzar una palabra o una mirada con ellos. No parece que les hayan hecho daño. Olía a un rotulador permanente y algo que podía ser alcohol, pero ninguno de ellos lloraba ni sangraba. Cuando por fin le tocó el turno a la niña que estaba a mi lado, el soldado de la SEP, encargado de mi fila, nos obligó a separarnos de un brusco tirón. Yo quería entrar con ella, enfrentarme a lo que quisiera, a lo que quiera que hubiese detrás de aquella puerta. Cualquier cosa era mejor que volver a quedarme sola, sin nada ni nadie a lo que aferrarme. Me temblaban las manos de tal forma que tuve que cruzarme de brazos y sujetarme los codos con fuerza para impedirlo. Era la primera de la fila, y fijé la vista en el reluciente fragmento de baldosas que quedaba entre las botas negras del soldado de la SEP y mis pies embarrados. La noche que había pasado en blanco me había dejado agotada, y el olor del betún de las botas del soldado aumentó la sensación de mareo. Y entonces me llamaron. Que sin darme cuenta de que había entrado, me encontré en un despacho tenuemente iluminado, de la mitad del tamaño de mi abarrotada habitación en casa. El nombre tenía enfrente de mí una camilla, y por encima una extraña máquina gris en forma de aureola. Una extraña máquina gris en forma de aureola. En plan, a lo donut, a lo alargada y hueca por dentro, ¿se refiere a un resonador electromagnético? Creo que se refiere a esto. Resonador Perdonad, es que no puedo escribir bien con el micrófono entre las manos. Creo que se refiere a esto. Sí, tiene que referirse a esto. A ver, me estaba imaginando la aureola de un pezón, ¿vale? Bueno, hasta luego. Buah. Por detrás del ordenador portátil que había sobre la mesa, apareció entonces la cara del hombre de la bata blanca. Era de aspecto frágil, con unas gafas plateadas en la montura fina que padecían en grave peligro de repararse nariz abajo al más mínimo movimiento. Su voz tenía un tono artificialmente agudo, y más que hablar, había graznado. Pegué la espalda a la puerta cerrada, intentando abrir espacio entre el desconocido, la máquina y mi persona. El hombre de la bata blanca siguió mi mirada en dirección a la camilla. Es un escáner, no debes tener miedo. No debí parecerle muy convencida, puesto que continuó diciendo: ¿te has roto alguna vez un hueso o te has dado un golpe fuerte en la cabeza? ¿Sabes qué es un TAC? Sí, se refiere a la máquina que he enseñado. Fue la paciencia de su voz lo que me empujó a dar un paso al frente. Negué con la cabeza. Enseguida te pediré que te tientas en la camilla y utilizaré esta máquina para asegurarme de que la cabeza está en orden. Me da igual no tener la cuenta de Gmail configurada. Pero antes tienes que decirme cómo te llamas. Asegurarme de que la cabeza está todo en orden. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo te llamas? Dijo en un tono repentinamente crispado. Ruby, respondí, y tuve que deletrearle el apellido. ¿Sabemos el apellido? No lo sé. Empezó a teclear en el ordenador, distraído por un momento. Desvié de nuevo la mirada hacia la máquina y me pregunté si me dolería que me examinase en la cabeza. Me pregunté si aquel hombre podría ver todo lo que yo había hecho. Maldita sea, cada vez son más perezosos, refunfuñó el hombre de la bata blanca, más para sus adentros que dirigiéndose a mí. ¿No te han hecho la clasificación previa? No tenía ni idea de lo que quería decir. ¿No te hicieron preguntas cuando te recogieron? Preguntó levantándose. La habitación no era ni mucho menos grande. No era ni mucho menos grande. En 2 pasos se plantó a mi lado y en 2 segundos caí presa del pánico. ¿Hablaron tus padres con los soldados acerca de tus síntomas? ¿Síntomas? Yo no tengo ningún síntoma. Yo no tengo la... El hombre movió la cabeza de lado a lado, más enfadado que otra cosa. Cálmate, aquí estás a salvo, no voy a hacerte ningún daño, dijo. Siguió hablando, con una voz inalterable y un centelleo en los ojos. Parecía que lo tuviera ensayado. Hay síntomas de muchos tipos, me explicó, inclinándose para mirarme los ojos. Yo solo veía unos dientes torcidos y unas ojeras oscuras bajo sus ojos. El aliento le olía a café y hierbabuena. Hierbabuena, sí. Muchos tipos de niños. No. Muchos tipos de niños. Voy a hacerte una fotografía del cerebro que nos ayudará a llevarte con los que son como tú. Hizo un gesto negativo. No tengo ningún síntoma. Vendrá enseguida mi abuela, de verdad, se lo juro. Ella se lo dirá, por favor. Dime, cariño, ¿se te dan bien las matemáticas y los puzzles? Los verdes son increíblemente inteligentes y tienen una memoria asombrosa. Recordé a los niños que había visto afuera. La X de colores que llevaban dibujadas en la espalda de la camiseta. Verde, pensé. ¿Y qué más colores había? Rojo, azul, amarillo y naranja.
El que le habían puesto al chico de la cara ensangrentada. De acuerdo, dijo el hombre suspirando. Ahora... De acuerdo, dijo el hombre suspirando. Ahora acuéstate en la camilla y empezaremos. Ahora mismo, por favor. No me moví. Los pensamientos se me atropellaban en la mente. Me costaba incluso mirar a aquel hombre. Ahora, repitió acercándose a la máquina. No me obligues a llamar a un soldado. No son tan agradables, créeme. La pantalla de un panel lateral cobró vida con un solo toque, y la máquina se iluminó. En el centro del círculo gris apareció una resplandeciente luz blanca que parpadeó para prepararse antes de iniciar la prueba. La máquina empezó a resoplar aire caliente y lanzar unos gemidos ¡ah! Que se me colaron. ¿Te imaginas estar escuchando un audiolibro y escuchar un gemido? Bueno. Y lanzaron unos gemidos que se me colaron por todos los poros del cuerpo. Y empecé a repetirme constantemente esta frase. Lo sabrás, sabrá lo que les hice. Volví a pegar la espalda... ¿Qué cojones las... Adiós, family friendly, otra vez. ¿Qué le habrá hecho esta señorita a sus ricos padres? Volví a pegar la espalda a la puerta. O a los niños, me da igual. Volví a pegar la espalda a la puerta y empecé a buscar a tientas el pomo con la mano. Todos y cada uno de los discursos sobre los desconocidos que había oído en boca de mi padre estaban haciéndose realidad. Aquel no era un lugar seguro, y aquel hombre no era en absoluto agradable. Temblaba con tanta fuerza que el hombre debió pensar que iba a desmayarme. O eso, o se disponía a acostarme en aquella camilla a la fuerza e inmovilizarme allí hasta que bajara la máquina, y yo no pudiera moverme más. Antes no me había sentido capaz de salir a correr, pero ahora sí. Disculpadme. Justo en el momento en el que localizaba el pomo, sin embargo, noté que una mano me apartaba la desgreñada mata de cabello oscuro y me agarraba por la nuca. Me estremecía al sentir el contacto de la mano helada en mi piel encendida, pero fue la explosión de dolor en la base del cráneo lo que me hizo gritar. El hombre me observó fijamente, sin pestañear, con una mirada de repente desenfocada. Pero yo empecé a verlo todo, a ver cosas imposibles. Unas manos que tamborileaban sobre el volante de un coche, una mujer con un vestido negro que se inclinaba para darme un beso, una pelota de béisbol que volaba hacia mi cara, un infinito prado verde, una mano que acariciaba el pelo de una niña. Las imágenes... ¡Oh, cielos! ¿Esto puede ver el futuro? Las imágenes se desplegaban detrás de mis párpados cerrados como una vieja película casera. Las formas de personas y objetos se difundían en mi retina y permanecían allí, flotando como fantasmas hambrientos detrás de mis párpados. Esto no es mío, gritaba mi cerebro. Nada de esto es mío. ¿Podría ser de ese hombre? Estas imágenes serían recuerdos, pensamientos. Y entonces vi las cosas. Un niño, aquel mismo escáner sobre él, titilando y echando humo. Amarillo. La palabra se me formó en los labios, como si yo estuviera ahí y pudiera pronunciarla. Vi una niña pelirroja en el otro extremo de la habitación muy parecida a aquella. Vi que alzaba un dedo, y en la mesa y el ordenador, y que en la mesa y el ordenador que tenía delante se levantaban varios centímetros del suelo. Azul. De nuevo, la voz del hombre en mi cabeza. Un niño que examinó un lápiz con una intensidad aterradora, hasta que el lápiz estallaba en llamas. Rojo. Cartulinas con imágenes y números delante de la cara de un niño. Verde. Cerré los ojos con fuerza, pero me resultó imposible alejar las imágenes que llegaron a continuación. Filas de monstruos con bozal. Yo estaba arriba, concentrando la escena a través de una ventana mojada por la lluvia, pero veía las esposas y las cadenas. Lo veía todo. Yo no soy una de ellos. Por favor, por favor, por favor. Caí de rodillas al suelo y apoyé las manos en las baldosas, esforzándome por no vomitar. El hombre de la bata blanca siguió sujetándome por la nuca con una mano. ¡Soy verde! Sollocé. Las palabras quedaron amortiguadas por el zumbido de la máquina. La luz, antes brillante, no hacía más que amplificar los latidos que retumbaban detrás de mis párpados. Miré los ojos vacíos de aquel hombre, suplicándome que me cayera. ¡Soy verde! ¡Por favor! ¡Por favor! Pero vi la cara de mi madre, la sonrisa que me había regalado el chico de la cara destrozada, como si en cierta manera se hubiera visto reflejado en mí. Él sí sabía lo que yo era. ¡Verde! Levanté la cabeza al oír la voz que flotaba sobre mí. Miré fijamente al hombre y él me devolvió una mirada desenfocada. Murmuraba algo con una voz pastosa, como si masticase las palabras. «Soy verde», dijo moviendo la cabeza. Su voz sonó entonces más fuerte. Yo seguía en el suelo cuando el hombre me apagó la máquina, y seguía tan conmocionada cuando se sentó de nuevo a la mesa que incluso me olvidé de llorar. Pero hasta que no cogí el spray de Montero verde y trazó una gigantesca X en la parte trasera de mi camiseta de uniforme, no recordé que debía seguir respirando. Todo irá bien, me dije mientras recorría de nuevo el frío pasillo y bajaba las escaleras para reunirme con las niñas y los hombres uniformados que me esperaban. No fue hasta aquella noche, acostada en mi litera e incapaz de dormir, cuando me di cuenta de que solo iba a tener una oportunidad de escapar y de que no la había aprovechado. Capítulo 3. Página 16 de 269. Leer en voz alta es bastante más cansado que leer para uno mismo. A Samantha, Sam y a mí nos asignaron a la cabaña 27, justo con el resto de las niñas del autobús, a la que se la había clasificado como verdes. 14 en total, aunque el día siguiente ya había 20 más. Una semana después pusieron el tope en 30 y pasaron a llenar la siguiente cabaña de madera junto al eternamente embarrado y pisoteado camino.
Disculpadme, jóvenes. Las literas se habían asignado por orden alfabético, lo que situaba a Sam justo encima de mí. Un pequeño golpe de suerte, puesto que las demás chicas no se parecían en nada a ella. Se había pasado la primera noche en silencio y llorando. Se habían pasado la primera noche en silencio y llorando. A mí ya no me quedaba tiempo para las lágrimas, porque tenía preguntas. ¿Qué harán con nosotros? ¿Qué harán con nosotros? Le susurré desde abajo. Estábamos en el extremo izquierdo de la cabaña, y nuestras literas quedaban encajadas en el rincón. Habían edificado la estructura con tantas prisas que las paredes no eran del todo aislantes. De vez en cuando, procedente del silencio exterior, se filtraba entre los troncos una gélida ráfaga o un copito de nieve. No lo sé, respondió en voz baja. Unas cuantas literas más allá, una de las niñas se había quedado en fin profundamente dormida, y sus ronquidos amortiguaban nuestra conversación. El soldado de las FEP, que nos había escoltado hasta nuestra nueva residencia, nos había hecho varias advertencias. Nada de hablar después de que se apagaran las luces, nada de largarse, nada de utilizar nuestras monstruosas facultades, ya fuera de manera intencionada o occidental. Era la primera vez que oía a alguien referirse con el término monstruosas facultades a lo que nosotros podíamos hacer, en lugar de utilizar la alternativa gentil síntomas. Supongo que nos retendrán aquí hasta que se encuentre la curación, prosiguió Sam. Al menos eso fue lo que dijo mi padre cuando los soldados vinieron a por mí. ¿Qué te dijeron tus padres? Las manos aún no habían dejado de temblarme, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, solo veía los ojos vacíos del científico mirándome. La mención de mis padres no hizo más que empeorar el martillo que notaba dentro de la cabeza. No sé por qué mentí. Supongo que porque era más fácil que la verdad. O quizás porque, en cierta manera, me parecía que era la verdad. Mis padres están muertos. Sam cogió aire entre los dientes. Ojalá también los tuvieran los míos. No lo dirás en serio. ¿No fueron ellos los que te mandaron aquí? ¿No fueron ellos los que me mandaron aquí? Estaba elevando la voz de forma peligrosa. Es evidente que querían librarse de mí. No creo, empecé a decir, pero me callé. ¿En qué mis padres no buscaron también librarse de mí? Da lo mismo, no pasa nada, dijo, aunque era evidente que no era así, y que nunca lo sería. Voy a ver el stream. Queda guay. Y pongo esto. Da lo mismo, no pasa nada, dijo, aunque era evidente que no era así, y que nunca lo sería. Nos quedaremos aquí y permaneceremos juntas. Y cuando salgamos, iremos a donde nos dé la gana y nadie nos lo impedirá. Mi madre solía decir que a veces bastaba con decir una sola cosa en voz alta para hacer la realidad. Yo no lo tenía tan claro, pero la forma de hablar de Sam, la pasión que se ocultaba tras sus palabras, me llevó a reconsiderarlo. De pronto me parecía que así podría funcionar, que si no podía volver a casa, todo acabaría bien si me quedaba con ella. Como si allá donde fuera Sam, se fuese abriendo un camino. Yo tenía que limitarme a permanecer en su sombra, lejos del punto de mira de los soldados de las FEP, y evitar cualquier cosa que pudiera llamar la atención hacia mi persona. Y funcionó así durante 5 años. Nos estamos situando, la protagonista ahora tiene 15 años. 5 años parecen toda una vida cuando un día se encadena con el otro. Pilla, encadena porque algunos van con cadena, lo pillo. Y el mundo se acaba en la gris alambrada eléctrica que rodea 3 kilómetros de barro y edificios de nefasta calidad. Jamás me sentí feliz. Jamás me sentí feliz en Thurmond, pero era soportable porque Sam estaba ahí para ayudarme. Estaba allí haciendo un gesto de impaciencia cuando Vanessa, una de nuestras compañeras de cabaña, intentó cortarse el pelo con las tijeras de podar para tener un aspecto más estiloso. ¿Para quién?, había murmurado Sam. ¿Para la imagen que ve reflejada en el espejo del lavabo? Poniendo cara de tonta y haciendo un nuevo gesto de impaciencia, a las espaldas del soldado Feb, que la había sermoneado para hablar otra vez cuando no tocaba, y dándonos sus enérgicos, aunque siempre correctos, baños de realidad cuando la imaginación de las chicas empezaban a desmadrarse, ocurrían rumores de que los de la Feb iban a juntarnos pronto. Sí. Sam y yo éramos realistas. Sabíamos que no saldríamos. Soñar generaba desengaños, y los desengaños generaban un canguelo depresivo que no era nada fácil quitarse de encima. Mejor permanecer en la zona gris que ser engullido por la oscuridad. Cuando llevaba 2 años viviendo en Thurmond, los supervisores del campamento empezaron a trabajar en el concepto de la fábrica. No habían logrado rehabilitar a los peligrosos, de modo que los hicieron desaparecer por la noche. Pero las supuestas mejoras no terminaron allí. Se les ocurrió que el campamento tenía que ser totalmente autosuficiente. A partir de aquel momento, cultivaríamos y cocinaríamos todo lo que comiésemos, limpiaríamos los lavabos, en mayúscula lavabos por algún motivo, confeccionaríamos nuestros uniformes e incluso los de ellos. La estructura de ladrillo estaba emplazada en el extremo oeste del campamento y ocupaba uno de los lados del rectángulo de Thurmond.
Nos hicieron excavar para poner los cimientos de la fábrica, pero los supervisores del campamento no nos confiaron en la construcción del edificio. Nos limitamos a verlo crecer, piso a piso, preguntándonos para qué sería y qué nos harían allí dentro. Eran tiempos en los que ocurrían tantos rumores como dientes de león arrastra el viento cuando sopla con fuerza. Había quien creía que nos volverían los científicos para practicar más experimentos. Otros que el nuevo edificio se destinaría a alojar a los rojos, los naranjas y los amarillos cuando volvieran, si es que volvían. Y otros eran de la opinión de que lo utilizarían para eliminarnos a todos una vez por todas. Todo irá bien, me había dicho Sam una noche, justo antes de que apagaran las luces. Pase lo que pase, ¿me has oído? Lo siento mucho. Pero no fue bien. No había ido bien antes y no iba bien ahora. En la fábrica no se podía hablar, pero siempre había formas de saltarse las normas. De hecho, solo nos permitían hablar entre nosotros en la cabaña, antes de que apagaran las luces. Por lo demás, todo era trabajo. ¿Me parece bien? Obediencia y silencio. Pero es imposible convivir durante años y no desarrollar un tipo de idioma distinto a base de sonrisas y miradas hurtadillas. Hoy nos estarían sacando lustre y cambiando los cordones de la pota de los soldados de la FEP y reforzando los botones de sus uniformes, pero un simple meneo de un cordón de zapatos suelto y una mirada a la chica que tenía enfrente, la misma que te había insultado con alguna palabrota la noche anterior, lo decía todo. La fábrica no era exactamente una fábrica. Creo que lo mejor habría sido llamarla el almacén, puesto que el edificio constaba de un único y gigantesco espacio, con una pasarela suspendida por encima de la zona de trabajo. Los que lo habían ideado habían tenido al menos la consideración de instalar 4 ventanales en las paredes este y oeste, que al no disponer de interior con calefacción en invierno ni en aire acondicionado en verano, permitían más el paso de las inclemencias del tiempo que de la luz del sol. Los supervisores del campamento siempre intentaban que todo fuera lo más simple posible. Sobre el polvoriento suelo de hormigón habían instalado hileras e hileras de mesas en sentido longitudinal. Aquella mañana había centenares de chicos trabajando en la fábrica, todos con nuestro uniforme de verdes. Los soldados de las FEP, armados con sus rifles negros, patrullaban por las pasarelas situadas encima de nuestras cabezas. Abajo, otros 10 soldados nos controlaban más de cerca. ¡Socorro! ¡Coño! Otra vez se fue el Family Friendly. Hola, espectador. Sentir la presión de las miradas que llegaban desde todos los lados no resultaba más enervante de lo habitual. Pero la noche anterior había dormido mal, incluso después de haberme pasado el día entero trabajando en el jardín. Me había acostado con dolor de cabeza y despertado con una neblina febril en el cerebro y dolor de garganta para completar el cuadro. Notaba incluso las manos aletargadas, los dedos rígidos como lápices. Sabía que no llevaba el ritmo adecuado, pero era en cierto sentido como si estuviera ahogándome. Cuanto más me esforzaba por trabajar, más por mantener la cabeza a flote, más cansada me sentía, y más lentos eran mis movimientos. Al cabo de un rato, y pese al esfuerzo que llevaba haciendo por mantenerme en pie, tuve que apoyarme en la mesa para no hundirme del todo. La mayoría de los días salía adelante a paso de tortuga. No realizábamos ningún trabajo importante, ni teníamos fechas de entrega que cumplir. Las tareas que nos asignaban eran simplemente para tenernos con las manos ocupadas, el cuerpo en movimiento y la cabeza muerta de aburrimiento. Sam lo llevaba descanso forzado. Nos dejaban salir de la cabaña y el trabajo no era complicado ni cansado, como sucedió en el jardín. Pero nadie quiera ir allí. Sam nos dejaba salir de la campaña, pero nadie quiera ir allí. Eso está mal redactado, creo. O a lo mejor yo soy mal lector. Un momento. Sobre todo cuando los acosadores entraban al juego. Supe que estaba de pie detrás de mí mucho antes de oírle empezar a contar los zapatos relucientes y aterminados que yo tenía enfrente. Olía a carne adobada con especias y aceite de coche, una combinación inquietante de por sí, antes incluso de que se le sumara una bocanada del humo del tabaco. Bajo el peso de su mirada, intenté enderezar la espalda. Era como si aquel hombre estuviera clavándome los nudillos de ambas manos en los omóplatos. 15, 16, 17... ¿Cómo lo hacían para que incluso los números sonaban tan desagradables? En Thurmond no nos dejaban tocarnos. Guiño, guiño, codo, codo. Y tocar a un soldado de las FEP estaba prohibidísimo, aunque eso no significaba que ellos no pudieran tocarnos a nosotros. Oh, mierda, cuántas violaciones no han habido aquí. Socorro, lo siento. El hombre avanzó un par de pasos. Con la punta de las botas, exactamente iguales a las que había sobre la mesa, empujó a la parte posterior de mis zapatillas blancas. Viendo que yo no respondía, me pasó un brazo por encima del hombro, fingiendo que iba a examinar mi trabajo, y me estrujó contra su pecho. Encógete, me dije, doblando la espalda y acercando mi cara a la mesa. Encógete, desaparece. Esto no vale nada, gruñó el soldado de la frente detrás de mí. Su cuerpo desprendía calor suficiente como para caldear el edificio entero. Lo estás haciendo todo mal, mira. ¡Observa, chica! Lo vi por primera vez por el rabillo del ojo cuando me arrancó de la mano el trapo manchado de betún y se colocó a mi lado.
Era bajito, solo unos 5 centímetros más alto que yo, de nariz chata y unas mejillas que parecían aletear cada vez que respiraba. Así, dijo, asestándole un golpe a la bota que había cogido. ¡Mírame! Una trampa. Tampoco podíamos mirarlos directamente a los ojos. Oí algunas risitas contidas a mi alrededor. No de las chicas, sino de otros soldados de la FEP que se habían acercado por detrás. Me seguía hirviendo por dentro. Era diciembre, y en la fábrica no podíamos estar a más de 5 grados. Pero el sudor me caía por las mejillas, y notaba que la tos me subía por la garganta. Percibí un golpecito en el costado. Sam no podía levantar la vista de su trabajo, pero vi que me miraba, intentando evaluar la situación. Una oleada roja de rabia le subía desde el cuello hacia la cara, y imaginaba las palabrotas que estaría reprimiendo. Me rozó de nuevo el brazo con su huesudo codo, como para recordarme que seguía allí. Entonces, con una lentitud agónica, el soldado volvió a situarse a mis espaldas, me rozó el hombro y el brazo al pasar por mi lado, y depositó de nuevo la bota en mi mesa delante de mí. Estas botas, dijo con un ronroneo. Socorro. Mientras daba unos golpecitos a la bandeja de plástico que contenía el trabajo y ya había terminado. ¿Le has puesto tú los cordones? De no haber sabido el castigo que recibiría por ello, me habría echado a llorar. A cada segundo que pasaba me sentía más estúpida y avergonzada, pero no podía decir nada. No podía moverme. La lengua se me había hinchado tras los dientes apretados, hasta alcanzar el doble de su volumen habitual. Los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza eran ligeros y de una extraña consistencia lechosa. Apenas podía centrar la mirada. Más risitas a nuestras espaldas. Todos los cordones están mal puestos. Me rodeó por el costado izquierdo con el otro brazo, hasta que no quedó ni un centímetro de su cuerpo que no estuviera pegado al mío. Noté una nueva sensación en la garganta, un tremendo sabor a ácido. La actividad de las demás mesas se había paralizado. Mi silencio no sirvió para otra cosa que para envalentonarlo. Sin preaviso, cogió la bandeja de las botas y le dio la vuelta, de modo que docenas de botas cayeron sobre la mesa con gran estrépito. La fábrica entera estaba mirando. Todo el mundo me vio, era el foco de atención. Mal, 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 entonó, golpeando una a una las botas. Pero no estaban mal, estaban perfectas. No eran más que botas, pero sabía muy bien los pies que estaban destinadas a calzar. Era mejor no decir nada. Eres igual de sorda que tonta, verde. Y entonces, con perfecta claridad, oí que Sam decía: esa bandeja era la mía. Y no pude más que pensar: oh, no, no. Noté que el soldado de la FEP cambiaba de posición en mis espaldas, y noté que se alejaba de mí, sorprendido. Siempre actuaban igual, les sorprendía que nos acordáramos de hablar, y que utilizamos nuestras palabras contra ellos. ¿Qué has dicho?, vociferó, y el insulto abriéndose paso hacia los labios de Sam, girando en el interior de su boca como un caramelo de limón. Me has oído perfectamente. Pues casi una lana ese betún acabado con las pocas neuronas inútiles que te pudieran quedar. Cuando Sam me miró, supe lo que quería. Supe lo que estaba esperando. Exactamente lo que ella acababa de darme respaldo. Retrocedí un paso y crucé los brazos sobre el vientre. No lo hagas, me dije, no lo hagas, ella puede apañárselas sola. Sam no tenía nada que esconder y era valiente, pero cada vez que hacía esto, cada vez que daba la cara por mí, yo me encogía de miedo y tenía la sensación de estar traicionándola. Una vez más, la voz se me quedó encerrada detrás de las numerosas capas de recelo y temor. Si algún día comprobaba mi expediente, si algún día estudiaran con detenimiento los espacios en blanco que contenía y trataran de llenarlos, cualquier castigo que pudieran imponerle a Sam no podría compararse jamás con los que me impondrían a mí. Eso fue lo que me dije, al menos. El tipo torció ligeramente la boca por el lado derecho, un gesto que transformó una débil sonrisa en una mueca afectada. Veo que tenemos una que todavía está viva. Vamos, vamos, Ruby. Su forma de ladear la cabeza y la tensión de sus hombros lo decían todo. Ella no entendía lo que podía pasarme. Yo no era tan valiente como ella, pero quería serlo. Quería serlo con todas mis fuerzas. No puedo. No era necesario que lo pronunciara en voz alta. Sam lo leyó sin problemas en mi cara. Vi en su mirada que lo comprendía todo, incluso antes de que el soldado diera un paso al frente y la agarrara por el brazo, separándola de la mesa y de mí. «Gírate», supliqué. Su cola de caballo rubio se abalanzaba al ritmo de sus pasos y se alzaba por encima de sus hombros de los soldados de la FEP que la escoltaban para abandonar la fábrica. «¡Gírate!». Necesitaba que vieran hasta qué punto lo sentía y comprendiese que la presión que me oprimía en el pecho y las náuseas del estómago no tenían nada que ver con la fiebre. Los pensamientos desesperados que me llenaban la cabeza me hacían sentir repugnante. Los ojos que hasta entonces había estado pensados sobre mí fueron levantándose a pares, y el soldado nunca regresó para retratar su personal tormento. No se quedó nadie para verme llorar. Ya hacía años que había aprendido a hacerlo en silencio, sin ruido. No tenían motivos para quedarse. Volvió a estar sumida en la sombra que Sam había dejado atrás de sí. El castigo por hablar cuando no tocaba era un día de aislamiento esposado a uno de los porches del jardín, independientemente de la temperatura y del tiempo. Había visto a niños sentarse sobre una montaña de nieve, con la cara azul y sin una triste manta para taparse. Y más niños aún quemados por el sol, cubiertos de barro, intentando rascarse las picaduras de bichos con la mano que les quedaba libre. Como cabía esperar, el castigo por contestarle a un soldado de las FEP o a un vigilante del campamento era el mismo, con la diferencia de que además no te daban comida, y a veces ni siquiera agua.
El castigo para los reincidentes era tan terrible que Sam no quiso o no pudo hablar de ello cuando por fin regresó a la cabaña 2 días después. Entró temblando, empapada por la lluvia invernal y con aspecto de haber dormido tan poco como yo. Salté de la litera y corrí hacia ella a tal velocidad que lo alcancé incluso antes de que hubiera llegado a la mitad de la cabaña. Le acaricié el brazo, pero se apantó, apretando las mandíbulas con tanta fuerza que su rostro cobró un aspecto aterrador. Tenía las mejillas eran así encarnadas por la exposición al viento, pero no se veían cortes ni golpes. Ni siquiera tenía los ojos hinchados de tanto llorar como yo. Cojeaba tal vez un poco, pero de no saber lo sucedido, cualquiera podría haber imaginado que regresaba de pasar una tarde entera trabajando duro en el jardín. Sam... Ni se paró, ni se dignó a mirarme hasta que llegamos a las literas. Apretó el puño contra las sábanas, dispuesta a encaramarse a la litera de arriba. Dime algo, por favor. Te quedaste allí. La voz de Sam sonó grave y ronca, como si llevara días sin hablar. No tendrías que haberlo. Sam bajó la barbilla hasta apoyarla en el pecho. La enredada melena le cayó sobre los hombros y las mejillas, ocultándole la expresión. Y entonces lo noté. Fue como si de repente la mano con la que estaba sujetado quedara libre. Tuve la extrañísima sensación de quedarme flotando, de ir a la deriva y alejarme de ahí sin nada ni nadie a lo que agarrarme. Seguía de pie a su lado, pero ya nos separaba una gran distancia, como si acabara de abrirse un abismo tan ancho que era imposible salvarlo de un salto. Tienes razón, dijo finalmente Sam. No tendría que haberlo hecho. Exhaló un estremecedor suspiro. Pero, ¿qué te habría pasado si no? Te habrías quedado allí permitiéndole que hiciera eso y ni te habrías defendido. Se quedó mirándome y yo deseé que apartara la vista. Sus ojos echaban chispas. Nunca me había parecido tan oscuros. Por mucho que te digan esas cosas, por mucho daño que te hagan, nunca contraatacas. Sí, lo sé, Ruby, lo sé. Sé que eres así, pero a veces me pregunto si algo te importa porque jamás plantas cara, aunque sea solo por una vez. Su voz no era más que un susurro, pero tan desgarrado que me llevó a pensar que Sam acabaría poniéndose a chillar o a llorar como una histérica. Bajé la vista y vi que tiraba del extremo de su pantalón corto a un modo tan frenético que apenas me percaté de las horribles marcas rojas de sus muñecas. Sam, Samantha. Quiero... Trago saliva. Tenía los ojos llenos de lágrimas que se llegaban a caer. Ahora quiero estar sola, aunque sea por un rato. No debería haberla tocado en aquel momento. Fue cuando la fiebre y el agotamiento me aplastaban de aquel modo, cuando el terrible odio que sentía hacia mí misma me hacía temblar de aquella manera. Pero pensé que si conseguía decirle la verdad, si conseguía explicarme, ya no volvería a mirarme así. Quería que Sam comprendiera que lo último que yo quería, la ultimísima cosa que yo quería, era que sufriera por mi culpa. Sam era lo último que yo tenía aquí. Pero en el instante en el que rozó su hombro, el mundo se hundió bajo mis pies. Fue como si el fuego que prendiera las puntas del pelo y empezara a avanzar hacia apoderarse de mi cabeza. La fiebre que creía superada lo sumió todo de repente en una neblina gris. La cara inexpresiva de Sam desapareció de pronto y fue sustituida por incandescentes recuerdos que no me pertenecían. Una pizarra de colegio abarrotada de problemas de matemáticas, un golden retriever escarpando el suelo de un jardín, el mundo subiendo y bajando desde la perspectiva de un columpio, una mano que arranca raíces del jardín, mi cara pegada a la pared del ladrillo del fondo de la cantina cuando me cae encima un nuevo puñetazo, un ataque veloz que llegaba de todas las partes como una serie de frases de una cámara. Y cuando por fin volví a ser yo, seguimos mirándonos. Por un momento creí ver mi cara de horror reflejada en sus ojos oscuros, vidriosos. Pero Sam no estaba mirándome, no miraba nada más allá del polvo que flotaba con pereza en el ambiente. Conocía esa mirada perdida, se la había visto a mi madre unos años atrás. ¿Eres nueva aquí?, preguntó, mostrándose repetidamente la defensiva y sobresaltada. Dejó reparar la mirada de mi cara a mis huesudas rodillas, para luego fijarse de nuevo en mi cara. Inspiró hondo, como si acabara de emerger de aguas profundas y oscuras en busca de aire. ¿Tienes un nombre al menos? Ruby, musité. Fue la última palabra que pronuncié en casi un año. Vaya, así que la chica, aparte de leer la mente, también puede robar recuerdos. Capítulo 4. Bien, por aquí vamos a acabar el primer vídeo. Son las 1:40. Me grabo otro. Hasta el siguiente vídeo.